Muy bien, tomen sus Biblias y vayan a Génesis capítulo 5 esta mañana. Génesis capítulo 5 y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 11. Y nunca antes he usado este pasaje como texto para una lección, una clase bíblica ni nada por el estilo, pero creo que se relaciona directamente con la pregunta de hoy. La pregunta de esta mañana es: ¿por qué la gente en el libro de Génesis vivía tanto tiempo? ¿Verdad? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Mientras recorren las genealogías en el libro de Génesis y uno piensa, estas personas vivían como 900 años, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Quiero decir, ellos no tenían los avances médicos que tenemos hoy en día. No tenían muchas cosas, ¿cierto? Normalmente pensamos que en el pasado la esperanza de vida era mucho más corta. Encontramos algo curioso aquí en el libro de Génesis. Estas vidas, estas personas están viviendo mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, entendemos primero que nada que cuando miramos el libro de Génesis estamos viendo un libro de historia, ¿verdad? De hecho, parte de la razón por la que sabemos que es un libro de historia es porque vemos varias veces el libro de las generaciones, ¿cierto? Nos está dando hechos históricos, nos está dando genealogía, nos está dando, esta persona, me casé y tuve hijos, muchos hijos, que este era su hijo y vivió tantos años, y ahí está. Realmente no hay razón para tener esta información, a menos que sea para compartir información histórica, ¿verdad? A nadie le interesa, quiero decir, no debería decir que a nadie le interesa, algunas personas están interesadas, y vamos a verlo esta mañana. Pero a menos que estés compartiendo algún tipo de historia, ¿verdad? Cuando piensas, quiero escribir una historia interesante, no piensas, voy a pasar un tiempo escribiendo genealogías, ¿de acuerdo? No haces eso. Y así que, obviamente, esto es histórico. Estos son eventos que realmente ocurrieron, lo que significa que hubo personas que realmente vivieron más de 900 años. ¿Pero por qué es eso? ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué no vivimos 900 años hoy en día? ¿Y quién querría vivir 900 años hoy en día? Pero creo que aquí vamos a ver realmente una idea. Tengo algunas ideas. No creo que la Biblia diga específicamente que esta es la razón por la que la gente vivía tanto, pero hay cosas que podemos ver en las escrituras que tal vez expliquen esto. Así que Génesis capítulo 5 del versículo 1 al 11. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre Adán. El día en que fueron creados, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Y todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y Set vivió, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Set fueron 912 años, y murió. Y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y Enos vivió, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enos fueron 905 años y murió. ¿De acuerdo? Así que podemos seguir adelante. ¿Está bien? Entonces, necesitamos saber cuál es el asunto con estas personas viviendo más de 900 años. Vemos que el que tiene el récord hasta el día de hoy es Matusalén, ¿verdad? Génesis capítulo 5, versículo 27. Y todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Si tenemos tiempo hoy, tal vez hablaremos un poco más sobre Matusalén. Así que vemos que Matusalén en esta lista, en Génesis capítulo 5, vivió más tiempo que todos. Lamec, el hijo de Matusalén, murió a la joven edad de 777 años, y este habría sido el padre de Noé. Y la Biblia dice, en total, los días de Lamec fueron 777 años y murió. ¿De acuerdo?
Así que el pobre Lamec solo vivió hasta los 777. Pero miramos esto y decimos, vaya, esto es raro, ¿no? Es extraño, es diferente. ¿Por qué han cambiado tanto las cosas desde esa época, cuando la esperanza de vida promedio era de 900 años, hasta hoy, cuando es de cuánto? 70 y algo, tal vez está bien. ¿Y por qué es eso? Bueno, creo que hay un par de cosas a considerar. Primero que nada, tenemos que entender que cuando Dios creó todo perfecto, sin ninguna imperfección, ¿verdad? Así que Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Bien, entonces vemos que Dios mira su creación después de haber terminado de crear todo en 6 días y dice que es muy buena. Era perfecta, no tenía imperfecciones, no había problemas. Nada de lo que Dios creó tenía ninguna imperfección. La muerte no existía. No había nada malo ni deficiente en el jardín que pudiera causar enfermedad o muerte. Eso lo entendemos. Antes de que el pecado entrara en el mundo, no había muerte. No había maldición sobre la tierra como la conocemos. Y entonces, obviamente, el pecado cambió ese escenario, ¿verdad? No había muerte antes del pecado. Ahora sí la hay. Y vemos esto en Génesis capítulo 2, versículo 16. Y dice, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y así vemos que Dios dice que todo es perfecto. Él ha provisto fruto para que el hombre coma, y el hombre puede comer de cualquier árbol que desee, excepto por uno. Y el día que coma de ese fruto, ciertamente morirá, ¿verdad? Y vemos esto en Romanos capítulo 5, versículo 12. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que sabemos que esta idea de la muerte proviene del pecado de Adán, ¿verdad? La razón por la que Adán muere a los 990, 13 años o lo que sea que dice que fue, es por causa del pecado. Cuando consideramos el hecho de que en la comprensión de Adán o en la de cualquier otra persona, más de 900 años era una vida corta en comparación con nunca morir. Pero vemos que la muerte viene como resultado del pecado del hombre. El pecado de Adán trajo la muerte al mundo como una maldición sobre la creación previamente perfecta de Dios. Así es, y vemos esto en Génesis capítulo 3. Si quieren ir allí, si están en Génesis 5, solo unas páginas atrás, Génesis capítulo 3, versículo 16, voy a leer hasta el versículo 19, donde vemos los detalles de esta maldición que Dios pone sobre la tierra. Por el pecado de Adán y Eva, Dios le dice a Eva en el versículo 16, a la mujer. Él dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos con dolor, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. ¿Y el sudor? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y así vemos que esta maldición fue puesta sobre la tierra. Número 1, para Eva y las mujeres, ahora el parto va a ser algo doloroso, ¿de acuerdo? Sin duda va a ser algo increíblemente difícil. Hubo muchas mujeres que murieron durante el parto, ¿verdad? Eso es algo que relativamente hace poco en la historia, la tasa de mortalidad o decesos en el parto ha disminuido significativamente gracias a los avances científicos. Así que no era algo inusual en la antigüedad que una mujer muriera durante el parto.
Eso era mucho más común de lo que es hoy en día, mucho más normal que ahora. Pero luego vemos esta maldición que ha sido puesta sobre la tierra, ¿verdad? Adán tenía el trabajo de ser jardinero, de cuidar el jardín del Edén. Y Dios le dice a Adán, Adán, ya no va a funcionar para ti como solía hacerlo. Ahora vas a tener que lidiar con las malas hierbas. Vas a tener que enfrentarte a problemas en el jardín. Será un trabajo duro. Trabajar no solo será algo placentero de hacer, ahora va a doler, va a ser difícil. Y luego vemos con eso esta maldición colocado en la tierra. Lo vemos descrito en otros pasajes. El capítulo 8 de Romanos describe el impacto de la maldición del pecado. Si fuéramos allí, dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y porque sabemos, pero toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Está diciendo que hay un problema con este mundo, correcto. Y ese problema se originó con el pecado. Tanto así que la Biblia describe esta tierra como gimiendo. Así es. Y corrupción, teniendo problemas. No es como debería ser. No es como Dios lo creó. El pecado ha desfigurado este mundo. Introdujo la muerte, la enfermedad y lo que lleva a ella. Y vamos a ver eso. Así que vemos que la creación desde el momento del primer pecado fue maldecida. Ahora, la muerte es una realidad, ¿verdad? Aquello que era perfecto ahora es imperfecto. Aquello que era eterno ahora se degrada. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que esas degradaciones fueron notables? ¿Cuánto crees que tardó Adán en notar, oye, hay una mala hierba en mi jardín y están apareciendo por todas partes y tengo que deshacerme de estas cosas porque están matando mis plantas? ¿Cuánto crees que tardaron Adán y Eva en tener su primer resfriado o una infección de los senos nasales o un mal episodio de alergias? ¿Cómo se veía eso? Y la respuesta es que realmente no lo sabemos, pero sí sabemos algunas cosas sobre las enfermedades, ¿verdad? Sabemos un poco sobre bacterias y virus y las cosas que causan problemas médicos. Es justo suponer que Adán y Eva no estaban genéticamente predispuestos a ningún tipo de enfermedad si fueron creados perfectamente. Piensa en esto. Si vas al médico, tienes que llenar un formulario con tu historial médico. ¿Por qué hacen eso? Porque entienden que algunas cosas, algunas personas están genéticamente predispuestas a ciertas enfermedades, ¿verdad? Quieren saber si tienes algún tipo de cáncer o enfermedad cardíaca en tu familia, o diabetes, o cualquier otra cosa. Bueno, si sentáramos a Adán y Eva y les dijéramos, bien chicos, vamos a tomar un historial familiar, ¿de acuerdo? Sus padres o abuelos tuvieron enfermedades cardíacas o diabetes o anotándolo en la lista, y obviamente la respuesta es no, fuimos creados perfectamente, ¿verdad? Así que no hay predisposición hacia enfermedades o dolencias. Con Adán y Eva, su genética aún estaba fuera del pecado. Fueron creados perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó hasta que su genética se degradó al punto de que ahora las personas estaban predispuestas a las enfermedades? Realmente no sabemos la respuesta a esa pregunta, pero podemos entender por qué. Probablemente Adán y Eva no lidiaron con las enfermedades con las que nosotros lidiamos. Eso habría tomado tiempo. ¿Cuánto tiempo habría tomado para que una bacteria evolucionara hasta el punto de que una persona pudiera contraer una infección bacteriana?
¿Cuánto tiempo tomó para que un virus evolucionara hasta el punto de que alguien pudiera desarrollar algún tipo de infección viral? No sé la respuesta a esa pregunta, pero sabemos que tenemos virus, ¿verdad? Los coronavirus, el grande que todos conocemos, ese no existía antes, pero existe ahora, ¿cierto? Si retrocedemos a 1912, la gripe española, ¿verdad? Eso no existía antes de eso, ¿de acuerdo? Y así, cuando empezamos a observar cómo se desarrollan las infecciones y enfermedades, incluso hoy en día lo entendemos. Habrían tenido que haber tenido tiempo ese día para desarrollarse. No es algo que ocurra de inmediato. Mark, ¿sabemos cuántos años tenía Adán cuando desobedeció a Dios y comió del fruto? No sabemos cuántos años tenía Adán cuando desobedeció a Dios y comió del fruto. Bueno, sabemos que era más joven. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis 5, ¿verdad? Y Adán vivió 130 años y engendró a su hijo. Bien, entonces sabemos que Adán y Eva no tuvieron hijos antes de su pecado, ¿verdad? Y así es Sed. Al menos lo era. Caín y Abel nacieron antes, ¿verdad? Y así habría nacido Sed. Algunos años después de eso, no sabemos cuánto tiempo. Sed nació después del pecado de Caín. Así que podemos asumir que Caín y Abel son adultos cuando nace Sed. Bueno, así que ya sabes, quizá 20 como mínimo. Sabes, Adán y Eva tienen a Caín y Abel cuando, ya sabes, tienen 18 o 20 años. Y luego, ellos llegan a tener 18 o 20, así que serían 40 años. No lo sabemos, podemos suponerlo. Pero era menor de 100 años. Sabemos con certeza que tenía menos de 130 años cuando ocurrió el primer nacimiento de Seth, porque tenemos esa referencia temporal con Seth. Probablemente eran más jóvenes que eso. Esa es una buena pregunta. ¿Adán y Eva celebraban cumpleaños? Ellos nunca nacieron. No lo sé. Así que aparentemente había alguna forma de medir el tiempo, alguna manera en que llevaban la cuenta. Pero es una buena pregunta, Mark. Así que vemos que estos entendemos como Adán y Eva. Teniendo una genética perfecta, tomaría un tiempo antes de que estas enfermedades echaran raíces, ¿verdad? O que tuvieran problemas con enfermedades o dolencias o aquello que causaría la muerte. Muy bien. Piensen en los nativos americanos, correcto. Cuando los peregrinos y colonos llegaron, introdujeron enfermedades a las que ellos no habían desarrollado ningún tipo de inmunidad y les afectó mucho más fuerte de lo que habría afectado a los colonos. ¿Por qué? Porque había ciertas e incluso hoy en día hay tribus remotas que si alguna vez intentáramos tener contacto con ellas, tendríamos que ser conscientes de las enfermedades que nosotros tenemos. Lo que para nosotros es un resfriado, para ellos podría matarlos. Así que tenemos que ser conscientes de esas cosas. ¿Tiene sentido? Entonces, creo que el hecho de que la Tierra fue creada perfectamente y que los efectos completos de la maldición tomarían tiempo en hacerse notorios, es parte de la respuesta de por qué la gente vivía tanto tiempo. Tengo otros pensamientos al respecto, pero ¿tiene sentido? ¿Todos están siguiendo? ¿Alguna pregunta? Nuevamente, estas son solo teorías. Estos no son definitivos. Esto es lo que dice la Biblia. Steve, bueno. La mayor parte del tiempo, especialmente aquí en la geología todo eran hombres. No hacen referencia a nada sobre la edad de Eva, ni sobre sus hijas, ni nada. Quiero decir, ¿cómo puedes tener uno sin el otro? Sí. Entonces, la pregunta de ¿por qué o por qué no se menciona en estas genealogías o las mujeres no se mencionan? En algunos casos sí se mencionan, pero normalmente en esa época las genealogías se registraban con los nombres de los hombres. Y obviamente sabemos con certeza que Adán tuvo más hijos además de Set. Así que está siguiendo una línea específica hasta llegar a Noé. Por eso Caín y Abel no aparecen aquí, porque Noé no era descendiente de Caín ni de Abel. Él era descendiente de Set. Ahora, ¿por qué solo hombres? No lo sé.
Me atrevería a suponer que si se incluyeran mujeres en esto, el promedio de esperanza de vida sería mucho menor, porque las mujeres corren mucho más riesgo ya que ahora experimentan los dolores y dificultades del parto, y eso sería un riesgo serio para la salud bastante temprano, ¿verdad? En ese momento. Así que diría que la edad promedio sería mucho menor. De hecho, no lo sé porque no tenemos ese registro. Supongo que volvemos a eso en el caso final y creo que lo mencionaste antes brevemente. Sé que mucha gente siempre dice algo como fue así, llegó en un día cualquiera cuando él se fue y tenía un libro blanco, ¿de qué trata? Sí, creo que la Biblia podría darnos una respuesta. Siempre se dice que tenía que ser una hermana. Sí, habría sido una hermana o algo así. La pregunta, la clásica pregunta, ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Fue una hermana o prima, o una hermana o una prima, una sobrina, ¿verdad? Eso habría sido una realidad. Ahora, hoy en día eso no está bien. Y hay varias razones para ello. En Virginia Occidental, hasta hace relativamente poco en la historia, esto es solo un estereotipo. Virginia Occidental, lo entiendo. Pero antes tenías que hacerte un análisis de sangre antes de poder obtener una licencia de matrimonio para asegurarte de que no estuvieran emparentados. ¿Por qué es eso? Bueno, porque si tienes el mismo material genético puede causar problemas, ¿verdad? Y nuestra genética se ha degradado hasta tal punto que si hoy en día un hermano se casara con una hermana, habría serios riesgos y problemas de salud. En ese tiempo, genéticamente, Adán y Eva eran perfectos. Entonces, ¿qué tan imperfectos son Abel y Caín y sus hijos genéticamente? Bueno, no podría haber sido terrible, ¿verdad? Mucho mejor de lo que hubiéramos sido genéticamente. ¿Tiene eso sentido? Y entonces llega un punto, obviamente, donde Dios cambia ese arreglo. Vemos esto finalmente en el libro del Éxodo, donde Dios dice que casarse con parientes cercanos no está bien. Pero hasta este punto no hay ninguna prohibición al respecto en las Escrituras. Obviamente no pudo haber habido una prohibición, porque ¿cómo habrían Adán y Eva repoblado la tierra si Caín no podía casarse con su hermana o su sobrina, ¿verdad? Hoy en día nos parece extraño, pero eso es y piensen en cuántos hijos debieron haber tenido, más de 900 años de edad. De hecho, eso es a lo que estamos llegando aquí. Otra posibilidad es que simplemente fue la bendición de Dios. Si fuéramos a Génesis capítulo 1 y miráramos el versículo 27, veríamos que a Adán y Eva se les da una responsabilidad. Así que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y Dios los bendijo. Y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que vemos a Dios diciéndole a Adán y Eva, sean fructíferos y multiplíquense. Ahora, si tienes 900 años de vida, tienes mucho tiempo para ser fructífero y multiplicarte, ¿no es así? Sabes, llega un punto en el que Lindsay y yo hemos hablado de que, ya sabes, realmente no queremos tener hijos a medida que envejecemos. Tenemos que decidirlo antes en la vida para poder disfrutar los años posteriores sin tener bebés y niños pequeños, ¿verdad? Y hoy en día la gente toma ese tipo de decisiones. Hoy las familias son mucho más pequeñas de lo que solían ser, porque o quieren empezar una carrera o porque no quieren ser padres. Y tener hijos en casa hasta los 70 u 80 años, ¿verdad? Así que, pero en ese momento eso no habría sido un factor. Incluso en el pasado podemos ver épocas en las que la gente solía tener hijos mucho más temprano. Los tenían con mucha más frecuencia. Las familias eran más grandes. ¿Te imaginas lo grandes que debieron ser esas familias? 900 años teniendo hijos. Esos son muchos hijos. Eso es mucha gente. Así que tal vez Dios les permite vivir tanto tiempo para que puedan repoblar la tierra, para que puedan multiplicarse y tener hijos, y así sucesivamente. Mark, ¿tenías una pregunta? Cuando recibimos esa escritura no es por el pecado. Entonces, en realidad, los 900 años cuando se aplicaban iban a vivir para siempre en ese momento. Sí. Sí. Eso incluso ampliaría la bendición. Sí, la población mundial habría crecido mucho más rápido si Adán y Eva hubieran vivido siempre, seguro, y si todos sus hijos vivieran siempre. Ese es un buen punto.
Y así habría sido antes de la maldición, antes de la muerte. Y entonces en ese momento el entendimiento fue que vivirían para siempre. Entonces, si esto era parte de la bendición de Dios en el capítulo 1 de Génesis, vemos que Dios levanta esa bendición en el capítulo 6 de Génesis. Así que en el capítulo 1 de Génesis, Dios no menciona una vida larga. De nuevo, se asumía, obviamente Dios lo sabía, pero se puede suponer que iban a vivir para siempre. Y nuevamente, 900 años es mucho menos que para siempre. Pero es posible que Dios los haya bendecido para que la tierra pudiera ser poblada. Creo que sí. Dios les permitió vivir más tiempo en esa época con ese propósito. Si ese es el caso y eso es parte de esa bendición, entonces vemos que esa bendición es revocada en Génesis 6, versículo 3. Y el Señor en conexión indirecta con el juicio de Dios, ¿de acuerdo? Génesis capítulo 6, versículo 3, el Señor dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy bien, así que vemos un cambio aquí. Vemos de 900 años a 120 años. Dios está haciendo un cambio aquí. Obviamente es interesante que Moisés habría vivido aproximadamente 120 años. Como el autor, el que escribió el libro de Génesis, es un pensamiento interesante. Pero Dios ha hecho un cambio y vemos una declaración adicional que se ajusta un poco más a la esperanza de vida actual. Si hoy vives 120 años, habrás hecho algo. No sé quién es la persona más anciana, la persona viva. No sé si son 120. Realmente has logrado algo. Pero el Salmo 90 en el versículo 10 nos dice, los días de nuestra edad son 70 años, muy bien, así que son 70 años. Y si por causa de su fuerza son 80 años, con todo su fuerza es trabajo y dolor, porque pronto caminamos y volamos. Y entonces vemos esta idea, 70, 80 años, es una vida bastante buena y larga, ¿verdad? En nuestro pensamiento actual. De nuevo, no sé cuál es la esperanza de vida media en Estados Unidos. Probablemente debería haber buscado eso esta semana, pero no lo hice. Pero cuando alguien vive hasta los 80 años, esa es una buena vida. Y si viven más allá de eso, eso es maravilloso, genial. Y lo entendemos. Esa es una expectativa razonable. Y ese día fue particularmente una larga vida. Y vemos que la esperanza de vida va aumentando a medida que se producen avances médicos hoy en día. Entonces, es posible que Dios los haya bendecido y de manera sobrenatural haya extendido su vida a más de 900 años para que pudieran tener más hijos y así poblar la tierra. Creo que eso es una posibilidad. Y creo que podemos considerar eso como una de las ideas aquí. ¿Alguna opinión sobre eso? Tengo un par de ideas más, pero creo que esos son dos puntos clave cuando miramos la esperanza de vida en el libro de Génesis. Mark, mencionaste cómo debido al pecado, la progresión de la esperanza de vida disminuye y por supuesto aquí en Génesis 6 eso cambia, ¿verdad? También mencionamos que nuestra esperanza de vida aumenta debido a avances científicos, ¿cierto? Esperamos, si Dios hizo eso, que fuera así. Esperamos que por cómo usamos la ciencia hoy y las muchas formas malvadas en que la usamos, eso podría volverse en nuestra contra. Y quiero decir, sé que no hay una explicación bíblica, pero todos sabemos que la forma en que están usando la ciencia hoy en día es simplemente una locura. Sí. Esa es una gran pregunta que tiene una respuesta multifacética. Entonces, la pregunta es, ¿estas dos cosas funcionan? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? A medida que pasa el tiempo, la esperanza de vida está aumentando con los avances médicos y ese tipo de cosas. Y entonces, ¿a dónde nos lleva eso? ¿Alguna vez llegaremos a un punto en el que vivamos 900 años otra vez? Hay un nivel en el que no lo sé. No lo creo. Estamos muy lejos de eso.
Así que creo que lo que tenemos que hacer es desconectar la correlación entre el avance médico y la esperanza de vida. Especialmente cuando miramos el Génesis, ¿de acuerdo? En el Génesis pensaríamos en menos intervención médica, menos investigación médica, menos tecnología. La gente muere en un periodo de tiempo mucho más corto, ya sabes. Y a medida que la ciencia, la investigación científica continúa y crecemos y aprendemos y seguimos investigando, aprendemos más cosas. Y hoy hemos visto que la esperanza de vida ha aumentado gracias a eso. Pero hay una sensación en todos nosotros. La Escritura nos dice cómo está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Llegará un día en que todos nosotros vamos a experimentar la muerte, a menos que Cristo regrese y lleve a su iglesia de aquí. Así que esa es una realidad para todos nosotros. Es posible que la esperanza de vida promedio llegue a los 81 años, ¿verdad? Entonces, si miráramos el pasaje en los Salmos, dice que 70 años, 80 es una vida realmente larga. Entonces, si algún día llegamos a una esperanza de vida promedio de 81 años, significa eso que, bueno, podemos simplemente desechar la Biblia y que ya terminamos porque estaba equivocada, no lo creo. Creo que hay un principio general que se ha demostrado cierto, incluso en nuestros días. Creo que estamos viendo esto cada vez más con los avances en la tecnología, con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial. Existe esta idea de que van a poder conectar tu cerebro o insertar un chip de rango en tu cerebro o conectar tu cerebro a una computadora en algún lugar y vas a vivir para siempre. Es una idea marginal, pero existe y está ganando algo de fuerza. No es un punto. Otro hombre quiere morir y después de esto, el juez. Creo que usted entendió mal mi punto. Pienso que es porque odiamos esta tecnología y la usamos para cosas malvadas. Ya sabes, me refiero a algunas de las cosas locas que escuchas sobre las personas transgénero y el cambio de sexo y hacerlo. Y ahora se lo estamos haciendo a niños inocentes y demás, el aborto, todas esas cosas que Dios puede decir, ya sabes algo, te permití avanzar. Seguro. Ahora él va a decir eso es todo y luego se vuelve contra nosotros y lo siguiente que veamos, sabemos que creamos algo que nos mata. ¿Qué sale de esta población? Sí. Así que creo, a medida que el hombre rechaza a Dios, Romanos capítulo 1, ¿verdad? Se profesan sabios siendo necios, ¿verdad? Dios los entrega a una mente reprobada y la idea es una mente rota, un sistema de lógica roto. Y entonces, si el hombre sigue rechazando a Dios, ¿seguimos avanzando en la verdadera ciencia médica? Creo que eso es algo clave a considerar, que algunas de estas cosas que van contra la naturaleza pueden llamarse ciencia, pero no lo son. Pueden llamarse verdad, pero hay una mejor manera de decirlo. Pueden decir que esto es verdad, pero sabemos por las escrituras que no lo es. Pero profesando ser sabios, se volvieron necios. Y debido a su rechazo de Dios, en última instancia, un día, Dios dice, los entrego a una mente reprobada, ya no son capaces de pensar. Su mente está rota, ¿verdad? Esa es la idea aquí. Y entonces llega un punto en el que hay tantas personas que han rechazado a Dios, que tenemos más personas y lugares de autoridad y liderazgo con una mente reprobada. Son necios y no siguen la verdad de las Escrituras. Y como resultado, eso tiene consecuencias. Sí, absolutamente, creo que eso puede suceder. De hecho, creo que probablemente puede seguir la historia y encontrar momentos en los que eso mismo ha ocurrido en diferentes culturas. Así que sí, creo que eso es muy posible, si no es que probable. Bueno, aparte de que el Señor obre en los corazones y vidas de las personas y que ellas respondan a Él. Es una buena pregunta. Otro pensamiento sobre esto de por qué la gente vivía tanto tiempo en Génesis es lo que se conoce como la teoría del dosel. Esto solía tener mucho peso y no sé si hoy en día lo tiene tanto. Para ser honesto, no he investigado mucho al respecto,
entiendo en general lo que es la teoría del dosel, pero no sé todo lo que hay que saber sobre ella, ni hacia dónde hemos avanzado con respecto a la teoría en sí. Pero el capítulo 2 de Génesis creo que vale la pena mencionarlo porque es una explicación que a menudo se da sobre por qué la gente vivía tanto tiempo. Génesis capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice, y toda planta del campo antes que estuviese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, pero subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz del suelo. Tú dirás, ¿de qué estás hablando eso? Bueno, antes de Noé no había lluvia. Y la razón de eso es porque así era. Básicamente, el mundo tenía un clima tropical, según todo lo que podemos deducir de las escrituras. Bien, es como si fuera un clima supertropical. Tanto así que no era necesario que lloviera para que las plantas crecieran, ¿de acuerdo? Y entonces vemos esta idea de que el clima era tan húmedo que las plantas crecían sin lluvia y no lo... Eso no encaja con nuestra comprensión actual del medio ambiente, de nuestro clima hoy en día, cómo podría suceder. Pero eso fue lo que pasó. Y entonces, ¿por qué era así la Tierra? ¿Por qué el clima de la Tierra era tan húmedo? ¿Por qué era tan tropical? Bueno, creo que encontramos una respuesta a eso en Génesis capítulo 1, versículo 6, donde la Biblia describe el agua que Dios crea en la tierra. Y la Biblia dice, y dijo Dios, haya un firmamento o una atmósfera en medio de las aguas, y que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento. Pensamos en los mares. De las aguas que estaban sobre el firmamento, pensamos en el firmamento como la atmósfera. Así que la idea aquí es que hay agua por encima de la atmósfera. ¿A dónde fui aquí? Y Dios llamó al firmamento cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Versículo 9, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, ¿verdad? Así que el agua en la tierra, debajo de la atmósfera, que se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así fue. Y Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Bien, entonces vemos. Aparentemente Dios coloca agua por encima de la atmósfera y debajo de la atmósfera. El agua debajo de la atmósfera la llama mares o como sea, la reúne toda en un solo lugar. Y el agua por encima de la atmósfera, el firmamento, lo llama cielo. ¿De acuerdo? El cielo, si se quiere, o la atmósfera. Vayamos a Génesis capítulo 7, versículo 11. Así que tenemos estos dos grandes cuerpos de agua. Uno lo tenemos hoy en día, es el mar, es el océano. El otro no tenemos hoy en día una gran acumulación de agua sobre nuestra atmósfera, ¿verdad? Pero aparentemente existió en algún otro momento. Vemos referencia a esto en Génesis capítulo 7, versículo 11. En la Biblia, si llegas ahí, dice, en el año 600 de la vida de Noé, y en el segundo mes, el día 17 del mes. Ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos se abrieron, y la lluvia cayó sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Así que vemos esta idea de que el agua durante el diluvio venía desde la tierra, ¿verdad? Estamos hablando de actividad sísmica y volcánica, y también venía de las ventanas del cielo, ¿cierto? En otras palabras, esa agua por encima de la atmósfera, esa es la teoría, fue liberada, así que les llegaba desde ambas direcciones, ¿verdad? Por eso la Tierra cambió de manera tan drástica después del diluvio. Así que vemos este tipo de cambio abrupto en la atmósfera de la Tierra y la actividad sísmica de los cimientos o las fuentes del abismo. El hecho de que se rompieran habría causado un cambio climático significativo. Muy bien, estamos hablando de, muchos científicos dirían que habría habido una mini edad de hielo, yo pienso. ¿En qué piensan? ¿Y la ciencia secular? Pero hubo una edad de hielo. Debido a la actividad sísmica, la nube de ceniza y todo eso, eso habría sido un problema. Mientras todas estas cosas suceden, las placas tectónicas se están moviendo, ¿verdad? Lo siento. Las placas tectónicas se están moviendo y hay actividad volcánica asociada a eso.
Y así el clima de la Tierra cambió drásticamente. Y algunas personas creen que antes del diluvio existía un dosel de agua que habría provocado un clima muy tropical, ¿verdad? Incluso más de lo que experimentamos hoy en los climas tropicales. Y eso se habría extendido, habría sido un buen lugar para vivir, ¿no? Habría sido un buen ambiente para prolongar la vida de las personas. Algunas personas también creen que ese dosel habría protegido a la Tierra de la radiación solar, lo que posiblemente podría haber extendido la esperanza de vida de las personas. Nuevamente, la teoría del dosel, puedes profundizar mucho en esto. Ha habido algunos cambios en la teoría cananea y su legitimidad, pero esa es una posible teoría y explicación. La última, y no vamos a dedicarle mucho tiempo, es la dieta antes del diluvio. Génesis 1, versículo 29. La Biblia dice: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Para vosotros será para alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Así que antes del diluvio todo comía vegetales y frutas. Eso incluía no solo a las personas. No se comía carne entre las personas, pero todos los animales habrían sido herbívoros. No había nadie, ni animal, ni creación alguna que comiera carne. Después del diluvio, el hombre y las bestias se volvieron carnívoros. Vemos esto en Génesis capítulo 9, versículos 2 y 3. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre toda bestia de la tierra, sobre toda ave del cielo, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados, han sido entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las plantas verdes. Os he dado todas las cosas. Así que esto abre todo un nuevo mundo de enfermedades, posibles enfermedades, ¿verdad? Que el consumo de carne ahora implica cadáveres de animales en descomposición porque los animales han atacado a otros animales. Existe la posibilidad de que las personas sean atacadas por animales. Bien, lo cual habría reducido la esperanza de vida promedio, así que vemos aquí varias cosas que habrían disminuido la esperanza de vida en la época del diluvio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta rápida? Se nos acabó el tiempo. Así que si hay alguna pregunta, este es el momento de preguntar sobre cualquiera de estos temas. Sé que entramos en muchos detalles sobre eso, pero esas son solo algunas de las teorías sobre por qué la gente vivía tanto tiempo en el libro del Génesis. ¿De acuerdo?